Hola, bendiciones, que Dios te siga bendiciendo porque Dios ya te ha bendecido con este nuevo día que Dios te ha regalado. Nos ha regalado un nuevo día, Dios, a todo, solamente a través de su amor, su misericordia, nos da la vida cada día para que podamos nosotros poder disfrutarle y encaminarnos a su presencia, poder buscar de Él cada día y agradecerle por cada día que nos brinda, que cada día nos regala. Hoy te quiero compartir unos versículos bíblicos a través de las reflexiones. Saluda al Pini. Sé que van a ser bendiciones para tu vida, como lo es para mi vida. Fíjate, quiero que busques allí en Apocalipsis 2, es el último libro de la Biblia, donde hace la terminación de la historia de la raza humana. 2.1 vamos a darle de lectura hasta el 7. Y pone atención, fíjate que lo que está hablando es para las personas que ya conocemos a Dios, las personas donde nosotros podemos encaminarnos cada día dentro de lo que es la casa de Dios, para los hermanos, como se dice, para la comunidad cristiana. Fíjate lo que le está diciendo a las iglesias. ¿Por qué? Porque esto es una palabra que Dios le reveló a Juan, su siervo. Juan estaba ya grande, tenía, la historia bíblica relata que estaba entre los 90 y 95 años y se encontraba allí en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios. Hoy tú no sé dónde te estás encontrando, en qué iglesia, y Dios nos habla a todos juntos porque Dios viene a buscar un solo pueblo, que somos los hijos de Dios. No importa el cartel, no importa si tú estás en determinada iglesia. La iglesia de Dios somos cada uno de los participantes, nosotros, y la iglesia está dentro de nuestro corazón. Vamos a leer que dice, fíjate que es algo muy impresionante, muchas veces se puede relatar así porque es lo que está pasando y cada día dentro de la comunidad cristiana. Pero Dios puede revertir todo si nosotros le buscamos con una mente y un corazón sincero. Fíjate que dice en el Apocalipsis 2.1, dice: y escribe el ángel a las iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda y en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El 2: y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Fíjate, le está hablando a las iglesias. Y el 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. El 6: pero tienes esto, que aborrece a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El 7, fíjate que le dice que le estás hablando a las iglesias, no al pueblo que todavía no conoce a Dios, a la gente que todavía no ha venido a Dios. Fíjate, escuchar lo que dice el 7. El que tiene, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Fíjate que la Biblia relata que esto estaba pasando dentro de las iglesias en aquel tiempo y se vuelve a repetir, porque la misma historia se vuelve a repetir dentro de la cristiandad, dentro de la humanidad. Dios nos deja para que nosotros podamos vivir de acuerdo a eso, a su palabra. Entonces fíjate que le está hablando a las iglesias que se estaban
desviando muchas veces de buscar a Dios. Muchas veces hay cosas que implementamos quizás los cristianos que no tenemos que implementar. ¿En qué sentido? De buscar a Dios. Muchas veces fíjate que vas a encontrar que Dios habla a través de su palabra y es como que el cristiano le está haciendo oído sordo a Dios. Entonces vienen la desobediencia, vienen las consecuencias, y cuando empiezan a venir las consecuencias es el gran problema, que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque Dios, antes que nos pasen las cosas, Dios nos viene advirtiendo cómo debemos vivir para que las consecuencias nos acarreen esas cosas sobre nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo que nos cubre, pero para que nos cubra el Espíritu Santo debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Fíjate, aquí estaban hablando Dios a las iglesias. Dios te habla a ti, iglesia, que tú eres hijo de Dios. Te está hablando a ti, que estás dentro de la casa de Dios, no a las personas que están fuera de la casa de Dios. Por eso te decía que Dios lo está hablando a los cristianos. Fíjate que dice que cada día se pone más difícil. ¿Por qué? Porque la desobediencia viene a través de nuestro propio pensamiento, porque no queremos dejar que Dios moldee nuestra vida como Él quiere. Entonces ahí está el problema, a batalla el Espíritu contra la palabra, y el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No se puede depositar en la vida, en los corazones, porque está más el espíritu humano que el Espíritu de Dios. Entonces se forma una guerra en nuestra mente, en nuestro corazón, si no dejamos libre al Espíritu Santo que se mueva en nuestra vida. La iglesia no te va a cambiar. La palabra de Dios no te va a cambiar. La palabra de Dios es para que nosotros podamos tener un espejo, que nos podamos asemejar a vivir como Dios quiere. El que te va a cambiar, fíjate, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando entra, empieza a transformar de adentro para afuera, porque el Espíritu Santo es el que cambia. Fíjate, si podemos ver nosotros los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, los discípulos, le costó los 3 años para que estuvieran con Jesús. Fíjate, no fueron transformados. Y vos decís, ¿cómo no fueron transformados? ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, era necesario que Dios muriese para que viniera el Consolador a nuestras vidas, lo vas a encontrar, la zarra, dice, es la garantía de Dios del Espíritu Santo. Pedro fue transformado a través del Espíritu Santo cuando descendió, y ahí fue que fueron llenos de la gracia de Dios. Fíjate que en el Antiguo Testamento, fíjate, Pablo no fue transformado a través del Espíritu Santo, sino que vio la gloria de una parte de la gloria de Dios. Por eso, cuando iba camino a Damasco, dice la Biblia, Dios salió al encuentro, y ¿qué pasó? Fue transformado a través de la gloria de Dios, no a través del Espíritu Santo. No es que no estaba el Espíritu de Dios, estaba, pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo descendió en forma visible. Fíjate, cuando Jesús se bautizó en forma de paloma, entonces era un representativo donde el Espíritu Santo se movía a través de Jesús. Entonces nosotros hoy tenemos la garantía del Espíritu Santo que nos transforma a nuestra vida, a nuestro parecer. Quizás nosotros estamos viviendo una vida buena, cotidiana, pero fíjate que la Biblia nos dice que el amor de muchos en estos últimos tiempos se va a enfriar. Y fíjate que la Biblia nos sigue relatando que podemos estar muchos años dentro de la iglesia, pero los años dentro de la iglesia no te van a salvar. Los años dentro de la iglesia solamente te pueden ser rutinarios, puede ser una costumbre, puede ser una religiosidad, pero los religiosos no se salvan. La Biblia dice, fíjate que podemos dar vuelta a la hoja y contar las iglesias, le está hablando a las propias iglesias, y vas a ver que es así lo que te dice la palabra de Dios. Y fíjate que allí seguimos relatando en Apocalipsis 20, dice, he aquí, yo estoy a las puertas y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Te está haciendo una invitación que puedas cenar con Dios. Puedes abrir tu vida, tu corazón a Dios. ¿Por qué? Y aquí te está hablando Jesús en primera persona. ¿Por qué? Porque Él te está haciendo la invitación. Hoy te hace, que dice, puede ser un religioso, una costumbre que se te ha hecho para ir a la iglesia, pero eso no sirve. Si no sirve el llegar a la casa de Dios y dejar que el Espíritu Santo empiece a transformar nuestras vidas. Y fíjate que podemos llegar a perder la salvación por la terquedad muchas veces de la persona, por creerse más que otro, o por ahí entra le entra ese yo que decir, no, pero si yo no estoy no pasa nada. O muchas veces la persona por el cargo que tiene se empieza a poner más duro su mente, su corazón, y es un cargo solamente, que delante de Dios no tiene valor. Aquí en la tierra capaz tú te sientes por el lugar que estás ocupado, o dentro de una iglesia, crees que eres importante. Nadie está diciendo que no es importante de tener un cargo, pero que ese cargo no se te haga subir lo sumito a la cabeza. Entonces fíjate, porque ¿qué dice en Apocalipsis 2, 5? Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjate, le está hablando a la iglesia. Aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, tu iglesia de Dios. A ti te está hablando Dios, a mí me está hablando Dios. Entonces debemos cada día conducirnos como dice su palabra. Dejar toda ira, todo orgullo, toda vanidad. ¿Por qué? Porque si no es imposible entrar a la presencia de Dios. La Biblia habla de una transformación, y si vamos a ser transformados, pero para la transformación tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre. ¿Por qué? Porque la transformación la empezamos aquí. Después vamos a ser transformados en el aire, dice la Biblia, cuanto antes vamos al juicio, pero antes vamos a hacer nosotros, empezar a hacer la transformación aquí. Dios terminará la perfección allí, para que cuando estemos delante del trono blanco, cuando Dios abra el libro de la vida, nuestro nombre esté anotado allí, porque si no, no sirve de nada estar en la casa de Dios. Te mando un abrazo, Dios te bendiga, cuídate mucho, busca de Dios, esforzate cada día. Hay cosas que tú no vas a poder dejar solo, pero el Espíritu Santo de Dios es el que sí lo puede hacer, si tú le das lugar para que Él entre a morar en tu vida, en tu corazón. Dios te bendiga mucho, hasta otro encuentro, bendiciones.